En el año 2000 se creó uno de los mejores sistemas de poder del manga anime, el NEN, siendo un sistema que permite a los usuarios de este hacer casi cualquier cosa por las reglas de este sistema, que así lo permiten. Pero el vídeo no trata de explicar las reglas de NEN, sino usuarios que creíamos que eran de otra categoría y no, y esto se debe a la falta de información sobre algunos personajes o... Sé que he dicho que no voy a explicar el NEM, pero necesito dar un pequeño contexto sobre esto porque a lo mejor hay alguien que no ha visto Hunter x Hunter. Deberían vérsela, pero bueno. Pasemos a la explicación. Hay 6 categorías de NEM, cada de esta forma, en un hexágono. Y cada vértice es una naturaleza. Pero la cosa no se queda ahí, depende de qué tan cerca estés de otra naturaleza de NEM, puedes aprender cosas de ella. Un intensificador puede aprender técnicas de emisión fácilmente, pero un materializador no podrá hacerlo tan fácilmente por la distancia que están en el hexágono. Una vez explicado esto, podemos continuar con el vídeo. Ese tipo de cosas han dejado al fandom teorizar qué tipo de NEN tiene cada personaje, viendo las hazañas que han tenido. Y quiero remarcar que esto se creyó durante mucho tiempo, y era aceptado como algo verídico, hasta que Togashi, el autor de este manga, sacó un diagrama donde explicaba más detalladamente el NEN de cada usuario, y también nos metió un nuevo concepto, estar entre dos categorías. Pero antes de empezar con el top listado, como mierda se llama este tipo de vídeos, repasemos las 6 categorías NEN que existen. Intensificadores. Básicamente usan el aura para mejorar su cuerpo o herramientas. Emisores. Se especializan en proyectar su aura fuera de su cuerpo. Transmutadores. Se especializan en dar propiedades al aura. Materializadores. Se caracterizan por crear objetos con su aura. Manipuladores, que son capaces de manipular cosas con su aura. Y especialista, que hacen más o menos lo que les dé la gana. Como ya he mencionado antes, un usuario no está ligado a su naturaleza y puede usar otras naturalezas, salvo el especialista. Y de hecho, en el Hatsu se suelen usar varias naturalezas de NEN al mismo tiempo. Véase de ejemplo Castro, que pese a ser un intensificador, en su Hatsu también utiliza manipulación y materialización. O Morel, que pese a ser un manipulador, domina bastante bien la transmutación. Empecemos el listado con los Zoldyck que vimos en el arco de New York Sing. Para quien no lo sepa, antes había una teoría sobre el tipo de NEN de los Zoldyck basándose únicamente en su color de pelo, siendo blanco para transmutador y negro para manipulador. Y bueno, está luego Maja Zoldyck, que es intensificador, pero es calvo, por ende respeta esa teoría hasta ahora. Aunque esa teoría sí tuvo un acierto, Miluki como manipulador, con tendencias a la especialización, no acertó con los otros dos Zoldicks. El Hatsu de Zeno Zoldyck en moldear un dragón hecho de NEN, el cual puede lanzar y controlar a distancia. También puede moldear un dragón gigante en el cual puede moverse y convertir en una lluvia de flechas. Supongamos por un momento que la teoría del color de pelo tenía razón y que es un transmutador, pues lo que haría con su NEN sería darle las propiedades de un dragón o hacer que imitase un dragón su aura y luego usar manipulación, el cual es un tipo que está muy alejado de transmutación, para controlarlo, lo cual es posible. Es el caso opuesto a Morel, el cual he mencionado antes, que hizo algo muy similar. Por ende es teóricamente posible. Pero si revisamos el diagrama que hizo Togashi, donde mostraba los tipos de NEN de muchos personajes, vemos que es un emisor, el cual tiene más sentido porque está mucho más cerca de manipulación que transmutador. Además, el primer ataque que hizo en su pelea contra Crollo, en el arco de Yorniosin, fue literalmente lanzar una ráfaga de aura. Así que digamos que había pistas de que era emisor. Yendo con el otro Zoldyck que aparece en este arco, Silva Zoldyck, su Hatsu, o lo que vimos de él, consiste en generar dos esferas de NEN enormes que luego lanza. Creo que la gente pensaba que era transmutador porque tenía toques eléctricos y Killua genera electricidad con su NEN y es transmutador y por ahí van las cosas. Pero en el diagrama de Togashi, ¿qué clase de NEN creéis que tiene? Emisión, ¿cómo no? Si te pasas a pensarlo es como muy obvio porque no entiendo cómo la gente no cayó antes que esta teoría no tenía pies ni cabezas. Bueno, sí que las tenía porque se podía argumentar que era transmutador y que usaba electricidad como su hijo, pero
la teoría se debería haber caído cuando Aluka fue especialista en vez de manipular. Bueno, saliendo del arco de Yorsin, nos dirigimos al arco de las hormigas quimera, el mejor arco de la serie hasta el momento, donde el personaje no será otro más que el rey hormiga. ¿Quién mierda es ese? Yo me refería a Meruem, al cual el fandom le atribuía el tipo de especialista, porque eso de ser el ser vivo definitivo, el hecho de que crea su Hatsu de manera inconsciente, como otro especialista de la serie, Neon Nostrade, o que el hecho de que su Hatsu consistía en que si comía gente con Nen, pues se volvía más fuerte y obtenía sus habilidades. Algunas veces, no siempre, porque a menos que ese tipo fuese intensificador y no tenía nada así muy relevante, no obtuvo nada de él. Bueno, sabiendo esta información sobre su Hatsu, ¿qué creéis que es? Tenéis 10 segundos para adivinarlo. Y como ves adivinado es emisor. Pensé que iba a ser intensificador, pero por el hecho de aumentar sus características al comer cosas, gente. Pero no, es emisor. Siendo justo con el personaje, desarrolla su Hatsu sin tener ni idea de qué tipo de Nen tiene y de manera inconsciente. Y su ataque más poderoso sí que parece ser de tipo emisión, pero eso lo desarrolla tras comerse a Yuppie y a Puff, siendo una habilidad de Yuppie originalmente que usaba transmutación. Por ende, este es un caso muy raro. Pasemos al último personaje que también es de esta saga, las hormigas quimera, que es Komugi, la niña ciega. En su época, en 2020, cuando yo vi el anime por primera vez, oí la teoría de que era especialista, ya que la estaba comparando con Neon Nostrade, otro personaje que es especialista, como he dicho antes, sin saber sobre la existencia del Nen. Bueno, su Hatsu es bastante simple a priori. Consiste en desplegar unas burbujas de Nen de su cuerpo que van a un tablero de juego, de un juego de mesa, concretamente el Gungi, un juego de este mundo, y esto le ayuda a jugar mejor, con el pequeño precio de que si pierde una partida se muere. ¿A qué categoría creéis que pertenece este Hatsu? Es un Hatsu de intensificación, lo cual tiene bastante sentido porque está muy cerca de misión, porque las partículas las emite ella, necesitas estar cerca de misión para hacerlo, y porque es el hecho de mejorar su capacidad de jugar a un juego de mesa. Por aquí voy a dejar el vídeo porque no recuerdo más personajes que se haya teorizado que tengan otra naturaleza de Nen. A lo mejor Kurapika, pero eso fue muy a inicios del manga y rápidamente nos desvelaron que era especialista. Así que vídeo cortito hoy.